Bueno, ahora sí. Hoy vamos a dar la segunda parte de la unidad 7. Buenas tardes. Acuérdense de que el chat por ahí yo cuando estoy hablando no lo miro, así que si quieren hacer alguna pregunta o algo, por favor habiliten sus micrófonos. En la clase anterior habíamos visto, bueno, antes que nada, feliz día del estudiante atrasado. Y en la clase anterior habíamos visto la primera parte de la unidad 7, que era cómo estaba compuesto el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y vimos básicamente los principios del derecho parlamentario, ¿sí? Cómo funcionaban, qué era el quórum, cuáles eran básicamente los privilegios individuales y colectivos. Y en esta última parte de la unidad vamos a ver concretamente cuáles son las atribuciones que tiene el Congreso, ¿sí? Y específicamente dentro de esas atribuciones, cómo es el procedimiento de formación y sanción de las leyes y el juicio político. Entre las atribuciones que tiene el Congreso, a ver, ¿cómo nos ubicamos nosotros en la Constitución para saber a dónde tenemos o a qué parte de la Constitución tenemos que ir para ver en dónde están las atribuciones del Congreso? Bueno, sabemos que estamos en la parte orgánica, ¿sí? Y que, bueno, esto es una división de funciones, ¿se acuerdan que el poder es uno solo? Y que en virtud del sistema federal que tenemos de Estado, cómo era el sistema de deslinde de competencias o atribuciones entre nación y provincia. Las provincias conservaban todo el poder que no era delegado al gobierno federal a través de la Constitución. Entonces, todo lo que está en la Constitución Nacional son atribuciones que tiene el gobierno federal porque las provincias se lo delegaron. ¿Se acuerdan que específicamente había temas en los cuales las facultades eran concurrentes, las atribuciones eran concurrentes, ¿sí? Entre la nación y las provincias? Y ahora específicamente vamos a ver cuáles son las atribuciones del Congreso, que están establecidas en el artículo 75 y que lo tiene el Congreso Federal por una delegación expresa que le hicieron las provincias a través de la Constitución. Voy a empezar a compartir, esperen un segundito. Bueno, la primera gran atribución que tiene el Congreso, y es una con las cuales se identifica la actividad del Poder Legislativo, es el de la sanción de las leyes, ¿sí? Es una facultad, una atribución, bueno, establecida en esta parte orgánica de la Constitución. Después todas las atribuciones están distribuidas o están desarrolladas en el artículo 75 y se van por temas, vamos a ir analizándolos, ¿sí? Pero vamos a empezar con el procedimiento de formación de las leyes. Acuérdense que estamos hablando acá de funciones, ¿sí? El poder es uno solo, como lo venimos diciendo desde la unidad 1, y lo que se dividen son las funciones. Entonces, identificamos al poder legislativo con la función de legislar, que si bien es la más importante y es con la cual, vuelvo a reiterar, lo identificamos, no es la única, ¿sí? ¿Por qué pasaba esto? Y esto lo vamos a volver a ver cuando veamos la unidad 10, ¿sí? Vamos a ver que el Poder Legislativo, además de legislar, tiene otras funciones como ser funciones administrativas, ¿sí? Por ejemplo, la designación de su personal, o dentro de lo que se pueden llamar atribuciones judiciales, ahora vamos a ver qué es el juicio político, ¿sí? Después vamos a ver que los otros poderes, si bien el Ejecutivo administra y gobierna, porque esa es su función principal, también ejerce en cierto modo función legislativa, ¿sí? Y el Poder Judicial también, por otra parte, ejerce, si bien su función primordial es la de dirimir conflictos, también tiene ciertas funciones administrativas y, y legislativas, ¿sí? Vamos a entrar primero a la función más importante, una de las más importantes y con la cual se identifica el Poder Legislativo, que es el procedimiento de sanción de las leyes, ¿sí? Que está establecido a partir, no sé, a ver si tengo a mano acá la Constitución. A partir del artículo 77. Esperen un segundo porque me parece que me están pidiendo emisión. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien.
¿Cómo era? A ver, en el procedimiento de las leyes tienen, ¿se acuerdan cómo funcionaban las cámaras? ¿Sí? Para dictar una ley, para sesionar, que es lo que, o sea, las cámaras sesionan para sancionar leyes, ¿sí? Una de las funciones y la más con la cual, como dije recién, lo identificamos. ¿Cómo sesionaban las cámaras? ¿Se acuerdan? ¿Sesionaban en forma conjunta o lo hacían en forma separada? Separada. Se sesionan en forma separada, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que para que se pueda aprobar un proyecto de ley, primero tiene que ser aprobado por una de las cámaras y luego que esa cámara iniciadora o la cámara de origen, que es la que primero trata un proyecto de ley, si esa cámara lo aprueba, luego pasa para su aprobación a la a la cámara revisora, ¿sí? Cualquiera de las dos, Cámara de Senadores o Cámara de Diputados, puede ser Cámara de Origen o Cámara Revisora, y depende del proyecto de ley en particular de que se trate. Hay algunos proyectos de ley que exclusivamente tienen que tener inicio en diputados o en senadores, ¿sí? El procedimiento de sanción de las leyes es un acto complejo, ¿sí? ¿Por qué es complejo? Porque no solo participa el Poder Legislativo, sino que también lo hace, y es una de las formas en las... A ver, también participa en este procedimiento de sanción de las leyes el Poder Ejecutivo. ¿Cómo lo hace? Lo hace promulgando la ley. Ahora vamos a llegar ahí, ¿sí? Pero en este acto complejo o acto conjunto entre estos dos órganos, ¿qué es lo que se está materializando y qué es lo que refleja, relacionando esto con lo que vimos hace unas clases atrás en la forma republicana de gobierno? ¿Por qué creen ustedes que interviene el Poder Ejecutivo en el procedimiento de sanción de las leyes? ¿Para qué lo hace? ¿Se Por la acuerdan? independencia de poderes, profe. Muy bien, porque los poderes o los órganos específicamente son independientes e interdependientes, y hay actos en los cuales hay una participación conjunta de ellos. Pero lo más importante es que a través del veto de las leyes, el Poder Ejecutivo, ¿qué está haciendo sobre el Legislativo? Controlándolo. Lo está controlando, ¿sí? Bueno. La Constitución dice que cómo se va a iniciar el procedimiento de sanción de la ley. Bueno, ¿quién puede presentar un proyecto de ley? Sí, lo pueden presentar cualquiera de las dos salas, de las cámaras, perdón, Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, o puede presentar un proyecto de ley el presidente, el Poder Ejecutivo. ¿Sí? El artículo 77 dice que las leyes pueden tener principio en cualquiera de las cámaras del Congreso por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que establece la Constitución, ¿sí? Y vemos que a partir de la reforma constitucional del 94 se incorporó en el artículo 39 la figura de la iniciativa legislativa, que era una forma semidirecta de democracia, ¿se acuerdan? A través de la cual los ciudadanos podían presentar proyectos de ley, ¿sí? Entonces vamos a ver que un proyecto de ley puede ser presentado por los ciudadanos a través de esta forma semidirecta de democracia, que es la iniciativa legislativa, o puede hacerlo cualquier cámara del Congreso, o puede hacerlo el presidente. Específicamente en las constituciones provinciales, también ellas contemplan expresamente la posibilidad de que el Poder Judicial pueda presentar proyectos de ley. Y en este sentido, a ver si es lo que marqué acá, fíjense, en la Constitución del Chaco, en el artículo 117, dice que las leyes tendrán su origen en la Cámara de Diputados, por iniciativa de uno o más de sus miembros, por el Poder Ejecutivo y en su caso por el Poder Judicial y por iniciativa popular. O sea que en la Constitución provincial expresamente también se incorpora al Poder Judicial con la posibilidad de presentar proyectos de ley, ¿sí? Y en la Constitución de la provincia de Corrientes, la Constitución de la provincia de Corrientes, al igual que la Constitución de la Nación, dice en el artículo 119 que las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras, proyectos presentados por alguno o alguno de sus miembros o por el Poder Ejecutivo. ¿Está? Bueno, se presenta el proyecto de ley. Etapa de iniciativa. Hay determinados proyectos de ley, como le dije recién, que van a tener origen en Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. ¿Cuáles proyectos de ley? ¿Alguien me está pidiendo admisión? ¿Qué proyectos de ley tienen que tener origen exclusivamente en la Cámara de Diputados, por ejemplo? A ver si se acuerdan.
La iniciativa popular, profe. Ujú. La iniciativa, la consulta, ¿qué más? Algo muy importante que vimos en la unidad. El presupuesto. No. Sí, perdón, sí, sí, sí. ¿Y qué otra cosa muy importante? ¿Qué otro tema? Que ¿por qué tiene que ser presentado o iniciado en la Cámara de Diputados? El artículo 52 de la Constitución dice las contribuciones y reclutamiento de tropas. Sí, sí o sí, en el caso de impuestos, Cámara de Origen tiene que ser Cámara de Diputados. Y específicamente lo que tenga que ver con coparticipación, como es un tema atinente o referente a las provincias, siempre la Cámara de Origen tiene que ser la Cámara de Senadores. ¿Sí? Bueno, seguimos. Entonces, tenemos la etapa de iniciativa cuando se presenta el proyecto de ley. Cámara iniciadora o Cámara de Origen es donde se presenta el proyecto, ¿sí? Por mesa de entrada de la Cámara. Dice que es la Cámara de Origen, que es la Cámara a la que le presentaron el proyecto de ley, que puede ser diputados o senadores, y se encarga de iniciar su tratamiento y aprobarlo. Esta aprobación se llama media sanción. Ustedes siempre van a escuchar en las noticias de que un determinado proyecto de ley tuvo media sanción. Eso quiere decir que la Cámara de Origen ya la aprobó y pasa para su revisión a la Cámara Revisora, ¿sí? La Cámara Revisora, que también puede ser diputados o senadores, de acuerdo a donde tenga inicio el proyecto, pues es la que tiene que analizarlo una vez que ya lo aprobó la Cámara de Origen, ¿sí? Bueno, ahora, si les parece bien, les voy a compartir, antes de ver la filmina, les voy a compartir un pequeño video que es bastante amplio y simple de entender para que ustedes se ubiquen en cómo funciona, ¿sí? El tema del procedimiento de sanción de las leyes. Bueno, voy a ver si puedo compartir. Ustedes, chicas, cualquier cosa me auxilian, ¿sí? Bueno, ahí se ve. Díganme si Sí, se vale, ve. ¿Se ve? perfecto, Bueno, vale. listo, empieza a reproducirse el video. Puede presentar proyectos de ley uno o varios legisladores, el presidente de la Nación, los ciudadanos por iniciativa popular en la Cámara de Diputados. Todo proyecto presentado por ciudadanos debe estar firmado por un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral. Debe representar al menos a 6 distritos electorales. Si es admitido, el Congreso deberá darle expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. Todo proyecto de ley que ha obtenido un dictamen favorable en las comisiones legislativas está listo para ser debatido por los diputados y senadores en el Congreso Nacional. Luego de debatir, los legisladores votan. Cada una de las cámaras le otorga media sanción a un proyecto cuando la mayoría vota afirmativamente. Según el resultado de la votación en ambas cámaras, los proyectos pueden ser aprobados, modificados o rechazados. Si la Cámara Revisora modifica el proyecto, este debe volver a ser discutido en la Cámara de Origen, que puede aceptar las modificaciones o insistir en el proyecto original. Si los legisladores rechazan un proyecto, este no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año. Todo proyecto sancionado por el Poder Legislativo se comunica al Poder Ejecutivo para su promulgación. ¿Cómo se promulga una ley? Un proyecto de ley que ha conseguido el voto de las mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado se considera sancionado, pero todavía no es una ley nacional. El Poder Legislativo debe enviar el proyecto al Poder Ejecutivo. El presidente tiene 10 días hábiles para promulgar la ley
o vetarla, de forma total o parcial. Si la ley obtiene un veto parcial, la parte no vetada del proyecto puede promulgarse. Aunque un proyecto de ley haya sido vetado por el presidente, los legisladores pueden insistir en su sanción y reunirse para volver a tratarlo. Si las dos cámaras cuentan con 2/3 de los votos para apoyarla, la ley se promulga aunque el presidente no esté de acuerdo. ¿Se vio bien? Sí, profe. Sí, vale. Bueno, seguimos ahora. Ahora sí vamos a ver específicamente qué dice la Constitución. Ya veo que cerré. A ver, un segundo. Bueno. Entonces, vamos con el más fácil, el primero el más fácil, ¿sí? Se presenta el proyecto de ley. ¿Por qué habla de que el proyecto aprobado por las comisiones pasa para su examen en el pleno de las cámaras? Ustedes van a ver o van a escuchar que se está debatiendo en pleno un determinado proyecto de ley. En las cámaras, como funcionan muchas comisiones, ¿sí? Las comisiones, como vimos en la clase pasada, se especializan en determinados temas y cuando se presenta un proyecto de ley, lo primero que se hace es ingresa el proyecto de ley por mesa de entrada y pasa directamente a las comisiones específicas que funcionan dentro de cada una de las cámaras, ¿sí? Lo que las comisiones hacen es el primer análisis del proyecto de ley y lo elevan con un informe, ¿sí? Que puede tener se puede exigir determinadas mayorías, informes positivos, negativos, lo que sea, y a partir de allí comienza el análisis en pleno de la Cámara, que es para lo cual la Constitución requiere el quórum, ¿se acuerdan? Para que es cuando realmente empieza a sesionar la Cámara. Una vez que cuenta con ese informe de comisión sobre el proyecto de ley que se presentó, ahí empieza a funcionar la Cámara en pleno, a debatir en pleno el proyecto de ley, y para que pueda empezar a debatir ese proyecto se necesitaba quórum, ¿se acuerdan? ¿Qué era el quórum? Era la mayoría necesaria para sesionar, que era, decíamos, más de la mitad, ¿se acuerdan? En la Cámara de Diputados el quórum se alcanzaría con 129 diputados. ¿Está? Bueno. Empieza a tratarlo la Cámara de Origen al proyecto de ley, ¿sí? Una cosa, acuérdense, hicimos hincapié en la clase pasada, que una cosa es el quórum para sesionar y otra cosa es la mayoría que se necesita para aprobar el proyecto de ley. Que la Constitución puede exigir determinada cantidad de mayoría, puede exigir una mayoría simple, puede exigir una mayoría absoluta, puede exigir una mayoría agravada del 2/3, y a su vez esa mayoría se puede computar de distintas formas, se puede computar sobre el total de los miembros de la Cámara o solamente se puede computar sobre los miembros presentes, ¿sí? Cuando la Constitución quiere que esa mayoría se calcule sobre los miembros que están presentes, lo dice expresamente, ¿sí? Bueno, se reúne el quórum, se analiza el proyecto de ley y este es el supuesto más fácil, que es cuando la Cámara de Origen lo aprueba, pasa para su aprobación a la Cámara Revisora, que luego de haberlo estudiado también lo aprueba, ¿sí? No hay objeciones, no hay correcciones, no hay nada, es aprobado el proyecto de ley por las dos cámaras, que es el primer paso, pasa para su promulgación al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene que analizar ese proyecto de ley, tiene que analizar su constitucionalidad, la oportunidad, conveniencia, el dictado de la ley, un montón de cuestiones, ¿sí? Y si no le introduce modificaciones, si no lo veta, si está de acuerdo con el proyecto de ley, lo tiene que promulgar, ¿sí? ¿Cómo se promulga la ley? Se promulga mediante un decreto, ¿sí? Que es el que promulga la ley y a su vez ordena la publicación en el boletín oficial. ¿Por qué es tan importante la publicación de una ley en el boletín oficial? ¿Qué creen ustedes? O sea, el procedimiento de sanción de las leyes se completa con la publicación de la ley en el boletín oficial. Aprueba la Cámara de Origen, pasa para su aprobación a la Cámara Revisora, una vez que es aprobado por las dos, pasa al Ejecutivo para su promulgación, ¿sí? Que si no dice nada, si no lo veta,
ni le introduce modificaciones, nada, en el término de 10 días, dice la Constitución, se considera que está promulgado, ¿sí? Pero tiene que dictar un decreto de promulgación, ¿sí? Y ese decreto, a su vez, tiene que ordenar la publicación en el boletín oficial. ¿Por qué es tan importante la publicación en el boletín oficial? ¿Qué creen ustedes? Porque es obligatorio hacerlo público. Sí, pero además de eso, las sesiones de las cámaras son públicas y bueno, obviamente que está relacionado con la publicidad de los actos de gobierno, pero además de eso, ¿qué incidencia tiene en el ciudadano la publicación de una ley? Profe, puede ser que haya leído en una unidad anterior que a partir de la publicación se hace efectiva la ley. A partir de la publicación en el boletín oficial es obligatoria la ley para los ciudadanos, ¿sí? A partir de la publicación en el boletín oficial está vigente la ley, ¿sí? Y nadie puede alegar el desconocimiento de la ley una vez que ella está publicada en el boletín oficial. Puede ser que la misma ley, el mismo proyecto diga, ¿sí?, que la vigencia de la ley va a comenzar, por ejemplo, transcurridos 5 días de la publicación en el boletín oficial. Cuando nada dice la ley sobre esos días, se entiende que es a partir del 8º día de la publicación en el boletín. ¿Estamos? Bueno, este es el supuesto más fácil, nadie le introduce modificaciones, se aprueba el proyecto como se presentó. Vamos al segundo. ¿Qué pasa si se introducen modificaciones? Puede ocurrir que un determinado proyecto de ley sea aprobado por la Cámara de Origen y pasa para su análisis a la Cámara Revisora. Pero en este caso la Cámara Revisora decide introducirle modificaciones a ese proyecto de ley. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá que es sumamente importante? La mayoría con la cual la Cámara Revisora introduce modificaciones al proyecto de ley es sumamente importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa mayoría nosotros vamos a ver que esta Cámara puede ganar en las modificaciones que haga o no. Si, por ejemplo, la Constitución lo dice expresamente y ahora vamos a leer el artículo. Si la Cámara Revisora introduce modificaciones con las 2/3 partes de sus miembros, artículo 83. No, perdón, artículo 80. Quiero ver, las 2/3 partes de los presentes, dice el artículo 80, ahora vamos a leer. Entonces, aprueba Cámara de Origen, pasa para su revisión a la Cámara Revisora. Ahí cuando la Cámara Revisora, si ésta decide introducirle modificaciones, tenemos que tener muy en cuenta con qué mayoría ella hace las modificaciones. ¿Por qué? Porque si ella hace las modificaciones con una simple mayoría absoluta, por ejemplo, ¿qué tiene que pasar ahí? Hace las modificaciones, entonces la ley no se puede aprobar, el proyecto. Tiene que volver otra vez a la Cámara de Origen para su nuevo análisis. En este caso puede ocurrir que la Cámara de Origen esté de acuerdo con las modificaciones que le hizo la Cámara Revisora y no hay ningún problema, o puede rechazar esas modificaciones, ¿sí? Y puede insistir en el proyecto originario que ella presentó. Ahora bien, si la Cámara Revisora hizo modificaciones contando con la mayoría de las 2/3 partes de los miembros presentes, vuelve a la Cámara de Origen y para que la Cámara de Origen pueda rechazar esas modificaciones y pueda insistir en su proyecto originario, tiene que contar también con esa mayoría, con la mayoría de las 2/3 partes de los miembros presentes. Por eso es muy importante, en este segundo supuesto de aprobación, tener en cuenta o ver con qué mayoría la Cámara Revisora introduce modificaciones. Este supuesto está previsto en el artículo 80, ¿sí? En el artículo 81, que dice: ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ninguna de las cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara Revisora. Y acá viene esto que les estoy explicando. Si el proyecto fuera objeto de adiciones o si el proyecto fuera objeto de adiciones o correcciones por la Cámara Revisora, deberá indicarse, esto es lo que le estaba diciendo, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas
por la mayoría absoluta de los presentes o por las 2/3 partes de los presentes. La Cámara de Origen podrá insistir por mayoría absoluta de los presentes. La Cámara de Origen podrá, por mayoría absoluta de los presentes, aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas, o insistir en la redacción originaria. Y fíjense cómo dice la Constitución acá, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora con las 2/3 partes de los presentes. ¿Por qué? Era lo que yo les decía recién, porque en ese caso, en este último caso, dice la Constitución, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara Revisora, salvo que la Cámara de Origen insista en su redacción originaria con el voto de las 2/3 partes de los presentes. ¿Sí? La Cámara de Origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara Revisora. O sea que cuando hay correcciones, siempre tiene que tenerse en cuenta o analizarse la mayoría con la cual se hizo la corrección o la adición, ¿sí? Y esto está relacionado con la facultad que tiene Cámara de Origen o Cámara Revisora para insistir en su proyecto, en el originario o en el modificado. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos, esto? No veo el chat, acuérdense que no veo el chat. ¿Se entendió bien? Sí. Bueno, entonces, tengan en cuenta ustedes que están estos dos supuestos que son los primeros, los dos primeros, digamos, porque ahora vamos a ver qué pasa con el Ejecutivo, ¿sí? Entonces tenemos el supuesto más fácil, que es cuando nadie introduce modificaciones, ni reformas, ni adiciones, y este segundo supuesto en el cual, a partir del análisis que hace la Cámara Revisora, y esta le introduce modificaciones, hay que analizar con qué mayoría lo hace. Supongamos que el proyecto ya fue aprobado por ambas cámaras, con adiciones o sin adiciones, con correcciones o sin correcciones, ya está aprobado por las dos, ¿sí? Ahí pasa para el proyecto al poder, bueno, acá en la filmina se ve lo que yo les explicaba recién. Está aprobado por las dos cámaras, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. ¿Y qué puede hacer el Poder Ejecutivo? Bueno, lo puede aprobar, no cuestionar el proyecto, ¿sí? Entonces dicta el decreto promulgando y ordenando la publicación de la ley, ¿sí? Lo puede promulgar en forma tácita, que es cuando no lo aprueban y lo devuelven y lo observan en el término de 10 días hábiles desde que se envió el proyecto por la Cámara. Eso no lo exime de dictar el decreto y de ordenar la publicación, ¿sí? Y el otro supuesto es que el Ejecutivo no esté de acuerdo con el proyecto, ¿sí? Puede estar en desacuerdo total o en forma parcial con ese proyecto, ¿sí? Que es lo que se conoce como el veto, y es lo que yo le decía al principio, que es la forma que tiene el Ejecutivo de controlar al Legislativo, ¿sí? Significa que el Poder Ejecutivo puede introducirle modificaciones. Veamos a ver qué pasa. El Poder Ejecutivo le puede introducir modificaciones al proyecto que mandó la Cámara, entonces el proyecto tiene que volver otra vez a la Cámara de Origen, para que sea analizado nuevamente con las modificaciones que introdujo el Ejecutivo, ¿sí? Sí, y acá esto que está acá en la filmina está expresamente en la Constitución. Puede ocurrir que la Cámara de Origen rechace las modificaciones que pretende el presidente con la mayoría de las 2/3 partes. Si la Cámara de Origen logra esa mayoría, pasa el proyecto originario a la Cámara Revisora, ¿sí? Que si también esta lo rechaza con el voto de las 2/3 partes, la ley se sanciona como fue propuesta, aunque haya sido vetada, como fue propuesta por la Cámara de Diputados y Senadores. Puede ocurrir el otro supuesto, y que esto fue introducido con la reforma constitucional del 94, puede ser que haya una promulgación parcial de la ley, que esto está previsto en el artículo 80, en el artículo 80. ¿Qué dice el artículo 80? O sea, se admite la promulgación parcial de una ley, y sí puede ocurrir que el presidente no esté de acuerdo con una parte de la ley, pero sí con la parte restante. Entonces, ¿es posible que se pueda promulgar parcialmente una ley? Sí, es posible, pero la Constitución misma me establece los requisitos para que pueda ocurrir esa
esa promulgación parcial, ¿sí? Dice el artículo 80, se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. O sea, empieza por la regla de que es la negativa. No puede aprobarse parcialmente un proyecto de ley. Sin embargo, continúa diciendo el artículo 80, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa, ¿sí? Y su aprobación parcial no afecta al espíritu de la norma, ¿sí? O sea que puede promulgarse parcialmente un proyecto de ley si es que tiene autonomía, ¿sí? Y no se afecta con esa parte que se está promulgando, la parte restante que fue cuestionada o rechazada. ¿Sí? Acá en Firmina dice, la parte promulgada debe tener autonomía normativa, es decir, no tiene que depender o estar sometida a la vigencia de la parte vetada, y el otro requisito es que no debe alterar la unidad del proyecto aprobado por el Congreso, es decir, que al aprobar una parte del proyecto no debe dañarse su unidad ni lo que pretendía reflejar su autor, en definitiva el espíritu, la intención, la finalidad de la norma. ¿Sí? Bueno. Y también esto prevé la Constitución, qué pasa si las cámaras no están de acuerdo con las modificaciones que le introduzca el Ejecutivo. En ese caso no puede volver a repetirse o a tratarse el proyecto en las sesiones de ese año. ¿Está? Bueno, acá vemos que el artículo 76 de la Constitución, pero esto lo vemos así muy por arriba porque esto lo vamos a volver a ver bien cuando veamos la parte de administrativo. La función primordial del Poder Legislativo es la de legislar, ¿sí? Nosotros identificamos al órgano legislativo con la función de legislar. Y como regla, al presidente le está prohibido, bajo pena de nulidad, dice el artículo 99 de la Constitución, dictar disposiciones de carácter legislativo, ¿sí? Excepcionalmente lo puede hacer, y ahí la Constitución en el 99, inciso 3, regula los decretos de necesidad y urgencia, ¿sí? Pero no son los únicos supuestos en los cuales el presidente puede dictar un reglamento. Nosotros cuando hablamos identificamos lo que es decreto con reglamento, ¿sí? Hay 4 tipos de reglamentos o decretos que el presidente puede dictar. Tenemos los de necesidad y urgencia, que están en el 99, inciso 3, tenemos los autónomos, ¿sí? Que son los que dicta el presidente para su funcionamiento interno, por ejemplo, la designación de un empleado, ¿sí? Tenemos los decretos reglamentarios de las leyes, ¿sí? A ver, ¿se acuerdan cuando veíamos el artículo 14, por ejemplo? Y veíamos que hay muchos de los derechos que están consagrados ahí, o en el 14 bis, que además de estar reconocidos en la Constitución y además de estar reglamentados por una ley, puede ocurrir que el Poder Ejecutivo, el presidente, a través de un decreto lo vuelva a reglamentar. En ese caso, ¿qué estaría haciendo el Poder Ejecutivo cuando dicta un decreto reglamentario? A ver si se acuerdan y lo pueden relacionar con algo que ya vimos en la unidad 4. Cuando el presidente reglamenta el ejercicio de un derecho, ¿qué está haciendo? ¿Qué función está ejerciendo ahí? A ver si se acuerdan, ¿para qué se reglamentaban los derechos? Había derechos, a ver, ¿los derechos cómo son? ¿Absolutos o relativos? Los quiero escuchar porque no veo si están escribiendo en el chat. Relativos, profe. Son relativos, entonces se puede reglamentar el ejercicio de los derechos. La gran mayoría de los derechos son reglamentables, ¿sí? Hay algunas excepciones, como que ya sabemos cuáles son, que son absolutos y no son susceptibles de reglamentación, como la libertad de conciencia, por ejemplo, ¿sí? Esta función específica de reglamentar el ejercicio de los derechos, ¿a cargo de qué órganos estaba? ¿Qué hace el legislativo cuando dicta una ley? ¿Está reglamentando el ejercicio de ese derecho? ¿Me está diciendo a mí cómo lo puedo ejercer? ¿Sí o no? Sí, profe, ¿no tiene que ver con el poder de policía o no? Claro, es el ejercicio del poder de policía, ¿sí? Es eso. Y el ejercicio del poder de policía, si bien como regla lo hace el poder legislativo, no es exclusivo del poder legislativo, lo hace también el presidente, y lo hace justamente a través de los decretos reglamentarios de las leyes, ¿sí? Entonces yo dije que había 4 clases de decretos reglamentos: los de necesidad de urgencia, los
autónomos, los reglamentarios de las leyes, y después tenemos los decretos delegados, que son aquellos que puede ejercer el presidente en virtud de una delegación que le da al Poder Legislativo. A ver, hay determinados temas sobre los cuales el Poder Legislativo puede decidir o puede pedirle al presidente, le delega al presidente la facultad de dictar un decreto reglamentando sobre esa cuestión, ¿sí? Que son los famosos o los conocidos decretos delegados y que están regulados en el artículo 76 de la Constitución. Fíjense que la regla empieza diciendo, queda prohibido delegarle funciones legislativas al Poder Ejecutivo, salvo que se trate de temas relacionados con, y ahí dice, la administración, la emergencia pública, que es un término súper amplio y que está discutido por la doctrina porque es tan amplio que puede llegar a admitirse cualquier tipo de delegación, y sobre todo que cuando el legislativo hace una delegación en el Poder Ejecutivo para que reglamente una determinada cuestión, por ejemplo, emergencia pública, tiene que hacerlo por un tiempo determinado, ¿sí? El legislativo le tiene que dar las pautas al Poder Ejecutivo, o las bases, o el límite temporal dentro del cual puede ejercer esa facultad el Ejecutivo. No puede ser por tiempo indeterminado. Hasta acá vimos el procedimiento de sanción de las leyes, que es, y la delegación legislativa, que es una de las atribuciones que tiene el Poder Legislativo. ¿Quedó claro esto? ¿Quedó claro el tema del procedimiento de formación y sanción de las leyes? Acuérdense los supuestos, así bien fácil. Se aprueba sin ningún tipo de modificación. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando hay modificación dentro del Poder Legislativo? Que acuérdense de las mayorías. ¿O qué pasa cuando la modificación la introduce el presidente? Tengan en cuenta si se puede o no, si es admisible o no el veto parcial, y en ese caso, cuáles son los requisitos que exige la Constitución. Para eso está. Entonces, el procedimiento de formación y sanción de las leyes está regulado del artículo 77 al 84. Después ya pasaríamos al 85. Vale. Sí. Una pregunta que les solemos hacer, no sé si seguro te acordás, es ¿cuál es el beneficio de ser cámara de origen? Si tú puedes identificar cuál sería el beneficio de ser cámara de origen en un proyecto de ley. Que lo explicaste y lo remarcaste, pero que sería bueno que ellos realmente comprendan que la cámara de origen tiene la facultad de insistir en su proyecto original, si insiste con las mayorías, porque preguntaste y no hubo mucho quórum de... Sí, no estoy viendo, no sé si me imagino que no se ponen conectados y se van porque, bueno, pero están muy callados y no veo el chat porque estoy compartiendo. Tampoco están escribiendo mucho, tal vez. Bueno, a ver las chicas del práctico, si tienen la lista ahí a mano, pueden llamarlos a ver si están en la clase. A ver si alguien se anima a responder lo que dijo la profe, que fue lo que yo terminé de explicar hace un ratito. ¿Cuál es la ventaja de ser cámara de origen? Que tiene la facultad de poder insistir en su proyecto. Claro, puede ser que la Cámara de Revisores le introduzca modificaciones, por eso es tan importante que ustedes vean, y expresamente lo dice la Constitución, debe determinarse la mayoría con la cual se introducen las modificaciones, ¿sí? Y acuérdense siempre que la Constitución puede establecer distintas mayorías para la aprobación, no se olviden de eso. Una cosa es el quórum y otra cosa es la mayoría necesaria para aprobar un proyecto de ley. La Constitución, hay casos expresos en los cuales nos dice que se necesita, por ejemplo, el voto de las 2/3 partes de los que se computa sobre los miembros presentes, ¿sí? Cuando no me dice que es sobre los miembros presentes, yo tengo que entender que es sobre la totalidad de los miembros de la Cámara. ¿Está? Y en ese caso sería una mayoría agravada, ¿no es cierto? Porque se requerirían más diputados para la aprobación del proyecto. ¿Se entiende? Profe, ¿y cómo se cuenta el voto de esas personas que están ausentes? No hicieran ausentes, no se cuenta. Si están ausentes, no están. Ahí eso tienen que relacionarlo primero con el quórum. A ver, no puede sesionar la Cámara si no tiene quórum, ¿sí? Y la doctrina es unánime en sostener de que al menos, porque en la clase pasada decíamos, ¿qué pasa si se retiran los diputados o vemos por ahí que hay sesiones maratónicas, que es de madrugada y todavía están sesionando?
Y es lógico que por ahí se levanten, se vayan al baño, se salgan a despejarse, lo que sea. Pero es indispensable que el quórum esté presente o se cumpla con el quórum al momento de votar. Eso sostiene en forma unánime la doctrina. ¿Está? Tengo que tener quórum para empezar a sesionar y, lógicamente, para aprobar un proyecto de ley. ¿Sí? Que en algunos casos, si se exige la mayoría absoluta, con el quórum bastaría, ¿no es cierto? Pero ya si se exige una mayoría agravada, habría que ver qué cantidad está presente. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Relacionen esto con el tema de los privilegios también, o sea, qué facultades o qué privilegios colectivos, por ejemplo, tiene la Cámara para compeler a sus miembros a asistir. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso veíamos la clase pasada dentro de los privilegios colectivos? O sea, puede ser que, de acuerdo al proyecto de ley de que se trate, determinada o la oposición o el oficialismo no esté interesado en que se trate un determinado proyecto de ley, y puede ocurre muchas veces en la práctica que no quieren dar quórum, van a escuchar ustedes, ¿sí? Y es ahí en donde la Cámara tiene que ejercer sus facultades, sus privilegios colectivos de poder compelerlos a que asistan. ¿Está? Bueno, seguimos. ¿Qué otras atribuciones tiene el Congreso que están establecidas en el artículo 75? En el 75, inciso 12, habla de las facultades de legislar o de dictar el Código Civil, Penal, Comercial, de Minería, de Trabajo y Seguridad Social y las leyes complementarias de estos. El Código Civil, el Código Penal, el Código, bueno, ahora es Civil y Comercial, son códigos, son leyes, ¿sí? Son leyes nacionales, ¿sí? Y se los llama códigos de fondo porque regulan la materia en sí. Yo no sé si ya expliqué esto, creo que lo expliqué o lo vamos a volver a ver más adelante. Y después tenemos los códigos de forma o los códigos procesales, que eso sí es una atribución de las provincias dictarlos, ¿sí? Yo no sé si ya expliqué esto o me estoy confundiendo con otra unidad. En un juicio, por ejemplo, ¿sí? Yo inicio una demanda por daños y perjuicios en un juzgado civil y comercial. El juez, cuando dicte la sentencia, ¿qué código va a aplicar? ¿El código de fondo o de forma? ¿Va a aplicar el Código Civil y Comercial o va a aplicar otra ley? Seguramente va a aplicar el Código Civil y Comercial, que es un código de fondo y que es una ley nacional. Ahora bien, la tramitación del proceso, durante el trámite del juicio, no va a aplicar el Código Civil y Comercial, sino que va a aplicar justamente una norma de procedimiento, que es la que va a regular todo el tema del proceso, cómo se llevan a cabo las audiencias, cómo va avanzando el juicio hasta llegar a la sentencia. Bueno, ese código de forma o código de procedimiento es facultad de las provincias dictarlo, ¿sí? ¿Qué otra atribución tiene? Bueno, en el inciso 13 del artículo 75 habla la atribución conocida como cláusula comercial, que otorga al Congreso la facultad de regular el comercio con otros países, el comercio exterior, el comercio de las provincias entre sí, ¿sí? En el inciso 10 habla de las atribuciones de dictar leyes respecto de la navegación y puertos, ¿sí? De la libre navegación de los ríos interiores, del principio de la libertad de comercio y de la navegación comercial. Tienen la facultad de fijar los límites internacionales e interprovinciales, obviamente siempre, ¿no es cierto? Estamos en el poder legislativo a través de una ley, ¿sí? Inciso 18 y 19, que algo ya vimos cuando vimos el derecho de enseñar y aprender, ¿sí? Dictar todas las leyes que tengan o propendan o que tengan como finalidad el bien común, la prosperidad, el desarrollo, el bienestar general, la educación, ¿sí? Tiene la facultad de crear tribunales interiores, inferiores a la Corte Suprema en las provincias, que es lo que se está debatiendo ahora ¿qué se está debatiendo ahora en el Congreso relacionado con esto? ¿Qué proyecto de ley? ¿Cómo? Se está debatiendo la reforma judicial, ¿no es cierto? El Poder Legislativo está analizando la posibilidad de crear, entre algunas de las cuestiones que planteó el presidente con el proyecto de ley, es la creación de nuevos tribunales, ¿sí? Bueno, otra atribución de regular las relaciones internacionales,
aceptar la renuncia del presidente y vice. En el artículo 25 al 75, inciso 25 a 28, habla de los poderes militares, autorizar al Ejecutivo a declarar la guerra y hacer la paz, bueno, regular todo lo que tenga que ver con el ingreso y el egreso de tropas nacionales. El estado de sitio, en caso de conmoción interior, tiene que ser declarado por el Congreso, ¿sí? En caso de ataque exterior, lo declara el Poder Ejecutivo, pero el Congreso le tiene que brindar aprobación. En el inciso 14 se regula la facultad de legislar sobre correos, en el inciso 20 sobre la facultad de declarar las amnistías. Después tenemos todas las facultades incluidas en el 75, inciso 1 y 2, que tiene que ver con la facultad impositiva, ¿sí? ¿Se acuerdan? Las contribuciones directas e indirectas. Después, otras atribuciones, bueno, esto es lo que ya vimos en la unidad 3 de los impuestos, regular el régimen aduanero, los impuestos directos, indirectos, tomar empréstitos, ¿sí? El arreglo de la deuda, el pago de la deuda interna y externa también corresponde, es una atribución del Congreso. En el inciso 8, bueno, del dictado de la ley de presupuesto, y así a lo largo de todos los incisos del artículo 75, que son un montón, son 32, regula todas las atribuciones del Poder Legislativo, ¿sí? Dictar la facultad en el inciso 7 de regular sobre la moneda, de la creación de la moneda. Después tenemos, vamos a ver a lo largo de los artículos de la Constitución, otras atribuciones que no están en el 75, como por ejemplo la de dictar la ley que declara la necesidad de reforma de la Constitución, que está prevista en el artículo 30, en el artículo 3 de la Constitución la facultad de determinar la capital federal, en dictar la ley de expropiación, cuando el Estado decide expropiar un determinado bien, la calificación de utilidad pública para que ese bien tenga que ser expropiado tiene que hacerse a través de una ley, ¿sí? Bueno, fija la dieta, o sea, la remuneración de los legisladores, del presidente, de los jueces, ¿sí? Acá un chico preguntó si la Cámara Revisora puede rechazar las modificaciones del Poder Ejecutivo. Sí. Y en ese caso se las puede rechazar y la Constitución exige la mayoría de las 2/3 partes. Sí, por eso cuando el Ejecutivo introduce reformas, el proyecto tiene que volver otra vez a la Cámara para que se lo vuelva a tratar. ¿Sí? El artículo 83 dice, desechado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de Origen y ésta lo discute de nuevo. Y si lo confirma por mayoría de 2/3 de voto, pasa a la Cámara Revisora. ¿Sí? Si ambas cámaras lo sancionan con igual mayoría, el proyecto es ley y pasa de vuelta al Ejecutivo para su promulgación. ¿Está? ¿Contesté la pregunta? Después de que pasa otra vez al Poder Ejecutivo, ¿no se puede rechazar más? No, si la Cámara cuenta con esa mayoría de 2/3 de los presentes, no. Bueno, sí, queda claro, profe. Gracias. Está. Ahí estoy viendo el chat. Acuérdense de hacerme las preguntas así como hizo la compañera porque yo no veo. Bueno. ¿Quedó claro entonces alguna pregunta con respecto a estas atribuciones? ¿O pasamos a lo último ya que sería el juicio político? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Se entendió todo? ¿Sí? ¿Sí? No, que se entendió. Ah, bueno. Bien, seguimos entonces y vamos a la última partecita de la bolilla que es el juicio político. ¿Qué es el juicio político? ¿Sí? Y volvemos acá con el tema de la interdependencia de los órganos del Estado. Son órganos independientes, pero interdependientes, como decía la compañera al principio de la clase, o el compañero, no me acuerdo quién habló, quién dijo eso, y si bien identificamos la función legislativa con el legislativo legisla, pero no con exclusividad, porque también tiene funciones administrativas, y se dice que a través del juicio político ejerce funciones judiciales, aunque no son las funciones judiciales propiamente dichas, pero al llevar adelante el juicio político se dice que está ejerciendo funciones judiciales. ¿Qué es lo que se persigue con el juicio político? Que es un procedimiento que está regulado en el artículo 53 de la Constitución. Lo que se persigue con el juicio político es la destitución del funcionario, ¿sí?
para que este funcionario pueda ser juzgado por el Poder Judicial, ¿sí? Es un procedimiento a través del cual el Congreso puede remover de sus cargos a determinados funcionarios por causas que están expresamente establecidas en el artículo 53. El artículo 53 me determina, por un lado, expresamente quiénes son los funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político, y por otro lado, cuáles son las causales, ¿sí? Cuáles son las causales que van a dar lugar a la promoción del juicio político. Como hablábamos de un sistema de interrelación o interdependencia, veíamos que el Ejecutivo controla al Legislativo a través del veto. ¿Y cómo controla el Legislativo al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial? A través del juicio político. ¿Por qué digo el Poder Judicial? Porque pueden ser sometidos a juicio político expresamente, lo dice el artículo 53 de la Constitución, los ministros de la Corte Suprema. Entonces vamos a ver, ¿quiénes son los funcionarios que pueden ser? Acuérdense siempre de esto, el objeto del juicio político es lograr la destitución del funcionario acusado para que él pueda ser juzgado o sometido al juzgamiento por el Poder Judicial. ¿Quiénes son los funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político? Presidente de la Nación, vicepresidente, jefe de gabinete de ministros, los ministros del Poder Ejecutivo, el jefe de gabinete y los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Solo los ministros de la Corte Suprema, porque los demás jueces de tribunales interiores pueden ser sometidos a otro procedimiento que se llama iuri, enjuiciamiento, pero que no se lleva a cabo por el Poder Legislativo, sino que se lleva a cabo dentro del Poder Judicial. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las causales? ¿Qué otra cosa estaba por decir yo acá y se me fue? Bueno, ya me voy a acordar. Dijimos cuáles son los funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político. Ahora vamos a ver cuáles son las causales. ¿Sí? Estos funcionarios, dice la Filmina, gozan en principio de dos privilegios. Inamovilidad en sus funciones, que no significa que no pueden ser destituidos, esto por el principio republicano, ¿no es cierto?, de gobierno. Inmunidad de jurisdicción penal, dice la Filmina, significa que mientras estén cumpliendo su mandato no pueden ser procesados. Esto en realidad fue modificado y ahora ya no es más así, y ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Y acá está bien claro, dice, la finalidad del juicio político no es castigar al funcionario, sino separarlo del cargo para que quede libre de privilegios y así poder someterlo al proceso. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de algún funcionario más o menos reciente de estos que mencionamos que haya sido sometido a juicio político mientras estaba ejerciendo sus funciones para poder destituirlo? ¿Alguien habló? Bueno, seguimos, ahora vamos a ver. ¿Cómo funciona el procedimiento? Cámara de Diputados hace la acusación, ¿sí? Y ¿hablamos de las causales? No. La Cámara de Diputados acusa y la Cámara de Senadores juzga, ¿sí? La Cámara de Diputados dice es la encargada de acusarle al funcionario ante el Senado. Tiene que llevar a cabo como sería el procedimiento en el cual va a recolectar las pruebas, ¿sí? Se hace la acusación en base a las tres causales que establece la Constitución, que son mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, crímenes comunes y delitos, dice el artículo 53. Mal desempeño o delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes. Ese término mal desempeño es un término súper amplio y hay que ver en cada caso en particular qué es lo que se está imputando como mal desempeño, ¿sí? Para poder acusar, dice el artículo 53, se necesita de que se apruebe la acusación con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes. Una vez que se logra esa mayoría y que se obtiene la acusación del funcionario, entra a funcionar la Cámara de Senadores que tiene que juzgar. ¿Sí? Sí. Vale, vos sabés, no sé si es mi compu, pero aparecen y desaparecen las filminas. Sí, pues. no, a mí también me aparece así. No sé si es mi computadora. A ver. Sí, a mí también. Sí, capaz que sea mi compu, ¿eh? No sé si querés compartir, vos tenés para O compartir. dejar de compartir y volver a compartir. Sí, A yo ver, tengo, como pruebo. vos quieras, no todo problema. A ver, ahí desapareció. Bueno, ¿ahí se ve bien? No, ahora no, ahora estamos sin compartir. Ah, pará.
Vale, capaz si haces doble clic y A ahí ver, capaz ahí. que aparece todo. No, Ahí está. Ahí no estás sí, pero presentando. sí, Ahí pero se se mueve. está presentando. ¿Querés que pruebe, Vale, A compartir? ver, probá, sí, porque cuando dejo de compartir, yo veo bien. Bueno, yo mientras tanto sigo explicando. La Cámara de Diputados acusa, ¿sí? Logra la acusación con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes y pasa a la Cámara de Senadores para su juzgamiento. ¿Qué es lo que puede hacer la Cámara de Senadores? Como lo que se persigue es la destitución, puede ordenar o resolver la destitución del funcionario y además lo puede sancionar inhabilitándolo para el ejercicio de la función pública, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá suelen confundirse lo que es el juicio político con el desafuero. ¿Se ve, Vale? Sí, ahí se ve, re bien. Bueno, vos avísame si cambia. Dale. La Cámara de Senadores actúa como jueza que se encarga de juzgar al funcionario acusado por la Cámara de Diputados a través de una sentencia. Para condenarlo y separarlo del cargo, la Cámara de Senadores necesita también el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes. ¿Sí? Seguimos. Si es absuelto, sigue en sus funciones. Bueno, acá están las causales que ya veíamos: mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones, por ejemplo, qué sé yo, un delito contra la administración pública, ¿sí? Acá en la provincia del Chaco, en este momento tenemos muchos funcionarios del gobierno anterior que bueno, fueron acusados, y están privados de su libertad, por ejemplo, y se les está imputando la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, aunque ya no están en funciones, ¿sí? Pero se le imputa la comisión de delitos contra la administración pública, ¿sí? Y después crímenes comunes, que son los delitos comunes previstos en el Código Penal, ¿sí? Seguimos. Bueno, ¿qué puede resultar como consecuencia del juicio político? Se lo puede destituir al funcionario y se lo puede declarar incapaz para ocupar en lo sucesivo empleos de honor y confianza o a sueldo de la nación, ¿sí? Y a partir de su destitución puede ser sometido a juicio ante los tribunales ordinarios como cualquier persona común. ¿Se acuerdan cuando veíamos desafueros? Pasá, si querés, Karina, a la siguiente. Ya termina. Ya termina, bueno. Cuando veíamos el desafuero, ¿qué explicábamos nosotros? ¿Qué pasaba? ¿Para qué se llevaba a cabo el desafuero y respecto de qué funcionarios? ¿Se acuerdan? Para los diputados y senadores, Ajá. porque tenían un privilegio que no se podían privar de la libertad. Claro, ellos tenían un privilegio individual de inmunidad de arresto, ¿se acuerdan? Que mientras estaban ejerciendo sus funciones no podían ser privados de su libertad. Entonces, podían estar procesados porque se podía estar llevando adelante la investigación, ¿sí? Pero llegado un determinado momento del proceso judicial, y ellos no podían ser privados de su libertad si previamente no se hacía este procedimiento del desafuero, ¿se acuerdan? Se les quitaba los fueros para que puedan ser, juzgados y privados de su libertad más específicamente, porque ellos pueden ser investigados mientras están ejerciendo sus funciones, ¿sí? ¿Qué pasa con el juicio político? ¿Funciona de la misma manera? Sí. Hay una ley, esto fue modificado y fíjense los que les voy a leer, que es reactual esta Constitución comentada. Hay una ley, la ley 25.320 reglamentó el artículo 70 de la Constitución. El artículo 70 de la Constitución habla del desafuero, ¿sí? Desafuero para diputados y senadores, ¿sí? Mediante esta ley, mediante la ley 25.320 se reglamentó el artículo 70 de la Constitución, que es el del desafuero, y estableció límites a la inmunidad de proceso penal de que gozaban los legisladores nacionales y por extensión de la que protegía a funcionarios del Poder Ejecutivo y a los magistrados judiciales. La norma, o sea, la ley 25.320, previó el sometimiento a proceso penal de los funcionarios sujetos a desafuero, remoción o juicio político,
hasta la total conclusión del procedimiento, ¿sí? Con ello se habilitó la indagatoria judicial de estos funcionarios, o sea, que también los funcionarios sometidos a juicio político pueden estar siendo procesados e investigados, pueden ser llamados a indagatoria mientras están ejerciendo sus funciones, ¿sí? Dice, con ello se habilitó la indagatoria judicial de estos funcionarios sin considerarla una medida restrictiva de la libertad, ¿está? O sea que ellos pueden ser investigados mientras están ejerciendo sus funciones, ¿se entiende? Lo mismo que los diputados y los senadores, porque el desafuero es quitarle los fueros para poder privarlo de su libertad. Y en el caso del juicio político es para destituirlo de su cargo, pero no tiene nada que ver con que ellos puedan estar siendo procesados o no. Y ahora les voy a dar el caso. Si el citado indagatoria, supongamos el presidente de la Nación, no concurriese al tribunal, el magistrado interviniente debe solicitar el desafuero. Bueno, en este caso sería el diputado. Por su parte, el funcionario imputado de un delito, aun cuando no fuere llamado a indagatoria, puede presentarse ante el tribunal a clarificar los hechos e indicar las pruebas que puedan serles útiles. Yo quiero que ustedes me digan, a ver si recuerdan, cuál fue el resonante funcionario del gobierno, bueno, no fue del gobierno anterior, el último gobierno de Cristina Kirchner, que fue procesado. A ver El si se acuerdan. vicepresidente El Amado vicepresidente Amado Boudou. Sí, muy bien. Fíjense, la cuestión emergió, esta cuestión de si un alto funcionario como el vicepresidente podía ser procesado, justamente surgió en esta causa. ¿Sí? Dice acá Angélica Geli, se llama esta autora que estoy leyendo. Dice, la cuestión emergió en un caso judicial en el que resultó imputado el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y que más tarde fue procesado. Dice, bueno, el episodio resultó curioso porque el abogado defensor de otro implicado en la causa pidió la nulidad, se había allanado un inmueble de propiedad del vicepresidente. Y se planteó la nulidad del allanamiento del inmueble de propiedad del vicepresidente que éste no habitaba y sobre el que se había celebrado un contrato de alquiler con una tercera persona. El abogado alegó, entre otros motivos para sostener la nulidad del allanamiento, la violación a los fueros del vicepresidente. ¿Qué hizo el juez? Rechazó todos los argumentos y mantuvo la legitimidad de la medida, fundándose justamente en esta ley 25.320. Dicen, lo que aquí interesa, señaló ajustadamente que sobraban los elementos de pruebas que acreditaban que el inmueble de Marras no era el domicilio del funcionario. Además, el juez hizo una interpretación restrictiva de lo que dispone el artículo 1 de la ley 25.320, considerando que la autorización que debía pedirse a la Cámara Legislativa antes de ordenar el allanamiento solo era necesaria cuando se trataba del domicilio particular o las oficinas de los legisladores. La causa se llamaba Boudou, Amado y otros sobre negociaciones incompatibles con la función pública. Bueno, acá dice, el caso produjo un escándalo de proporciones por la posible implicación de ese alto funcionario en el asunto, quien, bueno, en una conferencia de prensa formuló graves acusaciones contra los medios de comunicación y que terminó contra el fiscal y el juez interviniente y contra el Procurador General de la Nación, Esteban Rigui, que, bueno, dice, este lamentable episodio provocó la renuncia del titular del Ministerio Público. ¿Está? Entonces, después, a ver, la Corte Suprema, antes del dictado de esta ley de la 25.320, y acerca de la posibilidad de enjuiciamiento penal de un magistrado en ejercicio, mantuvo la doctrina tradicional acerca de que gozaba de inmunidad, lo que impedía su llamado a prestar declaración indagatoria, pero esto antes de la sanción de la ley. ¿Está? Además, según la jurisprudencia del tribunal, o sea, de la Corte, constituye un requisito indispensable para someter a un magistrado a la jurisdicción de los tribunales ordinarios, en procesos ya sean civiles o penales, que les sigan por actos realizados en ejercicio de sus funciones su previa destitución mediante juicio político. ¿Sí? Ese era el criterio de la Corte antes de la sanción de esta ley, que si bien se dictó para diputados y senadores, o sea, para el caso de desafuero también se extiende para el caso de juicio político. ¿Está? Con ello, dice este comentario, la Corte Suprema extendió las inmunidades del proceso penal a los juicios civiles. Esa es otra cuestión también a diferenciar, ¿no es cierto?, resultante del ejercicio funcional. La inmunidad de proceso
tiene por finalidad preservar la función y el libre derecho y el libre ejercicio de los poderes, pero si la investigación, si el proceso no afecta al ejercicio de la función, se puede llevar adelante, ¿sí? Debe añadirse además que la restricción al derecho individual de ocurrir ante los tribunales se sustenta en la necesidad de no perturbar, la actividad jurisdiccional que se vería afectada si los magistrados debieran defenderse ante los tribunales litigantes insatisfechos de sus decisiones. Imagínense que se me ocurre, ¿no es cierto? Un juez tiene un accidente de tránsito, ¿sí? Y no porque sea juez el que resultó lesionado no le va a iniciar una acción civil, por ejemplo, que habrá que hacerle un jury enjuiciamiento o un juicio político al ministro de la Corte para poder llevar adelante el proceso. No de ninguna manera puede ser así. Todo tiene, ¿no es cierto?, que analizarse y ver, llegado un momento de la investigación o de la causa que tenga que ser privado de su libertad y que esto impida el ejercicio de sus funciones y demás, ahí recién tendrá que analizarse la posibilidad del juicio político o lo que sea, pero tiene que analizarse en el caso específico, ¿está? Tengan en cuenta lo de esa ley que les dije, reglamentaria del desafuero. Y bueno, con esto creo que terminamos la unidad 7. No sé si queda alguna pregunta más que quieran hacer. ¿Se entendió todo? ¿Podemos seguir nomás y empezar con el práctico? Están muy callados. Sí, profe, se entendió. Bueno, Podemos pasar. ¿pasamos? Bueno, Sí, profe. ok, corto un ratito, así no queda tan larga la grabación.